El tema, por supuesto, es el coronavirus, no solo aquí la situación en la Argentina, sino también los rebrotes o las segundas olas de las que estamos escuchando. Vamos a contactarnos con el virólogo argentino, residente en Francia, Pablo Goldschmidt, que tiene sus ideas particulares al respecto y que para mí hay que escuchar atentamente. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está viendo el tratamiento del coronavirus en general a nivel mundial? Si tiene alguna referencia de cómo lo están haciendo aquí en Argentina y qué percepción tiene de esta sensación de segunda ola, de que nunca terminamos de salir. No tengo ninguna percepción de segunda ola porque aquí la cosa está relajándose de a poco. Lo único que se está en este momento verificando es que la máscara que uno se pone, el barbijo, impide la salida de saliva, lo que hace que haya menos riesgos para los demás. O sea, el barbijo es sobre todo una medida ciudadana para proteger al prójimo. Los barbijos dejan pasar partículas de cierto tamaño, por ahí de 3 micrones, los virus tienen 0,2, las bacterias 0,4, quiere decir que el barbijo es sobre todo una manera en la cual la saliva queda adentro y que hay que cambiarlo cada 4 horas, porque si está mojado la saliva puede seguir saliendo, y lavándose las manos y con barbijo es la medida número 1. Y todo lo demás, que lo que estoy diciendo desde enero, porque me decían que yo era disidente, yo no soy disidente, trato de ser razonable, es que hay gente vulnerable, hay seres humanos vulnerables por problemas de edad, por sobrepeso, por problemas de diabetes, por problemas genéticos, tal vez de cierta predisposición a las enfermedades infecciosas, que son vulnerables en el caso de cualquier enfermedad respiratoria. Esta es una enfermedad respiratoria más, que por ahora no sabemos si es mucho peor o no es mucho peor que las otras. Entonces, ¿qué pasa? Hay que proteger a la gente mayor, hay que tener mucho cuidado en los geriátricos, porque los geriátricos, en los lugares cerrados, es donde más riesgo de contagio. La gente que tiene abuelos y abuelas sabe que puede ser portadora en la saliva de este virus, como tantos otros virus respiratorios, la influenza, la tuberculosis, con bacterias, ¿no es cierto? Entonces, hay que proteger a la gente que se sabe que es vulnerable. Eso es lo que uno piensa desde lo teórico o desde lo filosófico. Pero fíjese usted lo que pasó en Europa y en otros países, que se mató o dejó morir a la gente vulnerable y se encerraron los seres humanos que no eran vulnerables. O sea que hay un error conceptual muy grande. No es la intención mía decir de dónde viene el error o quién tiene la culpa, pero que las cosas se hicieron mal y se están haciendo mal, no hay duda. ¿Sí? Entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando que cada vez se encierra más a toda la gente, cuando se sabe que el problema es cuidar a la gente con problemas, a la gente a riesgo, a los que tienen más de 65 años, y sobre todo el personal de salud? Porque usted sabe que ni los médicos, ni las enfermeras, ni los bioquímicos, ni farmacéuticos, nosotros no somos héroes, somos trabajadores como cualquier otro. Cuando uno va a trabajar la vida, no va a perderla. Entonces no puede ser que los empleadores, o los jefes de hospital, o la autoridad sanitaria, o los dueños de las clínicas o de los laboratorios, no pongan a disposición los guantes, las viseras, las casacas y las máscaras para que uno vaya a trabajar y no vaya a morirse. Entonces, con esa especie de aplausos que hacían aquí en Europa a las 8 de la noche y con todo el ruido que se hacía al personal de salud, lo único que se estaba diciendo es, los están mandando al frente de una guerra sin armas y no les están pagando lo que corresponde por la responsabilidad de los años de estudio que tienen. Eso es lo único que yo puedo decirle hoy. O sea que su consejo sería reanudar la vida cotidiana lo más rápido posible con los cuidados, con las precauciones que usted mencionaba y cuidando específicamente a los sectores más vulnerables, pero no recluir y paralizar, porque aquí está
en gran parte paralizado y en otros lugares también, paralizada la vida económica, con la consiguiente enfermedad o pandemia que tenemos nosotros, que es la pobreza. Fíjese, la gente me dice, pero vos estás, es la vida contra la economía. Yo no hablo de economía ni de actividad económica, yo digo, es la vida contra la vida. Hay que mantener vivos a todos, hay que mantener vivo al espíritu universitario, hay que mantener vivo al poder ejecutivo, hay que mantener vivo el poder legislativo y el poder judicial. No es posible que un virus haya contraído la democracia a tal punto, sabiendo, y eso es lo terrible, que el año pasado, y yo invito a todos mis compatriotas argentinos a mirar que el propio Ministerio de Salud ya había declarado que hubo 33.000 muertos de neumonía en la Argentina. O sea, ¿cuántos por día serían si hacemos la cuenta? De enfermedades respiratorias siempre hubo 60.000 o más muertos en el 2016, 17 y 18. Solo la prensa tiene que sentarse un ratito a estudiar y a mirar los datos. Entonces, el pánico que están generando, uno se pregunta, bueno, vamos a sentarnos a pensar y a estudiar, porque si el año pasado hubo tantos fallecidos y el país no estuvo cerrado, no, pero el virus de este año es peor. Por ahora no es peor, sí, pero está matando gente. Pero el año pasado murieron 30.000 de neumonía, 60.000 de complicaciones respiratorias y no cerraron a nadie. ¿Es peor este virus con 80 o 90 fallecidos diarios? Cada persona que muere es un drama, ¿sí? Pero usted sabe que hay gente, chicos que no pueden ir a la escuela, no pueden ir a la facultad, gente que está perdiendo el trabajo. Bueno, no importa, que aprendan por internet. Y resulta que nos estamos dando cuenta que cuando uno va a estudiar, va a crecer como ser humano, no va a buscar un título. ¿Qué quiere decir? Que la universidad no es una fábrica de diplomas, no es que uno se sienta en la computadora y apretando teclas aprende. Tiene que haber intercambio, tiene que haber enseñanza afectiva, tiene que haber contacto con el profesor, con los coetáneos. Todo eso se está perdiendo y se consuela diciendo no importa, hay teletrabajo y hay teleenseñanza. Pero, mientras tanto, se están muriendo las personas vulnerables, entonces todo está mal, no se está enseñando correctamente, no se deja trabajar y la gente se sigue muriendo. Entonces hay algo, de nuevo, que solo se resuelve con calma y con serenidad, pero no en la locura de decir encerremos a todos, que las cosas van a andar mejor. Yo no estoy seguro. Desde que se levantó aquí la cuarentena, la primera semana bastante difícil, pero ahora hay medidas de distanciamiento social y bueno, y nos dimos cuenta que, primero, las gotitas de saliva transmiten el virus a 1 metro, a 2 o a 3, con lo cual, esto de que hay que estar a 1 metro, tampoco sirve si uno no tiene máscara. No es estar lejos o ponerse máscara, es siempre ponerse máscara y si uno piensa que la persona es vulnerable, no acercarse. Pero la máscara lo que impide es que la saliva de uno que por ahí está infectado no transmita ninguna enfermedad respiratoria transmisible por saliva. Lavarse las manos y tener, bueno, la máscara hay que lavarla, no se puede usar más de 3 o 4 horas, siempre del mismo lado para afuera o del mismo lado para adentro, y no hay que tocarla y sacarla, porque si uno la contamina, puede contaminar el lado externo. Y el lado externo tiene que estar limpio, que es el que está en contacto con la gente, ¿no? Bueno, eso serían cosas simples, es lo que aprendimos de la cuarentena. Ahora, desde el punto de vista científico hay muchísimas otras cosas que se pueden decir, pero desde el principio, desde enero que digo, si va a haber pánico, va a haber drama. Y bueno, usted sabe que Hannah Arendt, yo la cito siempre, porque ella cuando escribió el trabajo sobre la génesis del totalitarismo, dijo, ¿cómo es posible que haya pasado lo que pasó en Alemania? ¿Cómo es posible que un país que había hecho la reforma agraria, que tiene músicos, pintores, químicos, o sea, ¿qué país estaba en la vanguardia al principio del siglo XX? Los alemanes y el Imperio Austrohúngaro. Fíjese de lo que fueron capaces porque se les metió miedo. ¿Qué quiere decir? Que el miedo hace
que el pensamiento individual, el razonamiento se disuelvan. Y eso lo explica muy bien Hannah Arendt. Es lo mismo que está pasando. La gente dice, no, tenemos miedo y lo que vos, ¿qué querés? Que maten al... No es la cuestión que se mueran, hay que proteger a los que están a riesgo. Pero hay que parar con este pánico, con estar anunciando números de muertos todos los días por la radio y la televisión, y ocuparnos de otra cosa, que hay otro montón de problemas en el mundo que tenemos que resolver. Y que los virólogos, los médicos y los bioquímicos tenemos demasiado trabajo como para estar focalizados monotemáticos en una sola problemática. Parece que se acabaron todas las otras situaciones en las cuales el ser humano está expuesto hoy. Es muy interesante. Pablo, gracias por este tiempo con nosotros. No tiene por qué ser. Pablo Goldschmidt es virólogo, reside en Francia, es una postura más o menos combatida, más o menos apoyada, pero una muy importante voz en este tema del coronavirus.